primero, ya que estábamos hablando del mandamiento, ¿no? A ver dónde lo encuentro. El 8, no hurtarás. Bueno, Paula medio que me hurtó el tema, ya que elegido yo también. Así que bueno, lo tuve que abordar de otra perspectiva también. Y el segundo problema es, les voy a tener que pedir disculpas, les debo el PowerPoint porque mientras lo estaba preparando se tildó la máquina y no reaccionó más. Así que bueno, va a ser sin las imágenes y sin las inscripciones. Pero bueno, espero que igualmente puedan aprovechar la charla, porque sépanlo, me ha costado una computadora, así que... Bueno, yo voy a hablar de dos cosas que implican dos enseñanzas opuestas. Primero, las enseñanzas de Shavuot, las cuales las podemos condensar en los 10 mandamientos. No vamos a profundizar mucho en eso porque ya Pablo se fue explicando con la participación de ustedes de manera óptima. Y lo que sería la contracara de Shavuot, es decir, los mandamientos contrarios que en teoría o práctica han difundido aquellos que pueden ser catalogados como enemigos de Israel o del pueblo judío, ¿no? Que han practicado exactamente lo opuesto contra los judíos, forzándolos, estafándolos, violentándolos, obligándolos a hacer otras cosas. Los cuales vamos a decir que son las enseñanzas que nos ha dejado la judeofobia. Judeofobia significa odio a los judíos y es una palabra más precisa etimológica e ideológicamente que antisemitismo, ¿no? Porque por antisemitismo nos podemos referir a todos los semitas y no todos los semitas son judíos, mientras que judeofobia hace referencia específicamente al odio antijudío, ¿no? Fobia psicológicamente significa miedo, pero en ciencias sociales, en ciencias políticas, significa odio. Por eso la precisión de la palabra. Entonces, bueno, lo que les propongo es que vayamos repasando mandamiento por mandamiento y veamos cómo estos han sido pregonados, su versión opuesta, digamos, por aquellos que han perseguido al pueblo de Israel o se han enfrentado al pueblo judío a lo largo de la historia. Arrancamos con el primer mandamiento, que es: yo soy tu Dios, yo soy Hashem, tu Dios. Bueno, las distintas maneras de escribirlo, Pau también ya abordó. Que bueno, acá lo que implica no es un mandamiento que va a funcionar como pauta rectora de conducta de todos los demás. Hay que decir que el aporte judío a la humanidad no se resume solamente en el monoteísmo, sino en el monoteísmo ético. Es decir, no es solamente una declaración de fe o de creencia en un solo Dios, sino en todo el código ético, en toda la estructura moral que a partir de ello se deriva. Por eso los judíos en su época, digamos, antes de ser llamados judíos, incluso los israelitas, podemos decirle, no solamente creían en un solo Dios, pero continuaban con rituales paganos como sacrificios humanos, sino que a partir de la creencia de un solo Dios se desarrolla toda una serie de principios filosóficos y éticos a partir de los cuales quedan abolidas muchas de las prácticas de los pueblos circundantes y que por supuesto van a estar atravesados por esta nueva ética fundante. Bueno, la contracara de este mandamiento serían todas aquellas teorías que han intentado divorciar a los judíos de su aporte a la humanidad en materia religiosa, que viene siendo el monoteísmo ético. Y ahí tenemos la doctrina del pueblo deicida. Deicida significa matar a Dios, ¿no? Todos aquellos que sostienen que los judíos de alguna u otra forma mataron a Dios y son culpados por la crucifixión de Jesús, que para el cristianismo, o por lo menos para la teología que defiende el catolicismo, Jesús era hombre y Dios, tenía tanto naturaleza humana como naturaleza divina. Pero bueno, esos temas, por supuesto, ya a partir del siglo XX y de nuevas relaciones entre el Vaticano e Israel, esa doctrina del pueblo deicida por lo menos ha quedado en el canon oficial de la Iglesia abolida y no se sigue aplicando.
Pasemos entonces, antes de avanzar, por supuesto, para que no hable yo solamente, si quieren ir aportando algo de lo que saben de ejemplos históricos o hacer preguntas y todo, son más que bienvenidos. El segundo mandamiento entonces es: no tendrás otros dioses delante de mí. Por supuesto, esto va de la mano con el anterior mandamiento. Los judíos solamente creen en el Dios único y solo ante Él se prosternarían. No se inclinan frente a otras personas como dioses redes, ejemplos muy típicos de lo que eran en pueblos de la antigüedad, ni tampoco van a caer en esas prácticas politeístas de creer en una pluralidad de dioses. El ejemplo, digamos, que viene a ser la contracara de este, que intenta divorciar al judío de este mandamiento, lo tenemos, por ejemplo, en la invasión de la cultura griega helénica y la historia que nosotros solemos recordar en Hanukkah, en la rebelión de los macabeos, cuando luchan por recuperar la tierra de Israel de las manos de asirios y griegos, que habían profanado el templo de Jerusalén, en donde se hacían los rituales judíos para honrar al Dios único. Habían colocado a una estatua de Zeus en reconocimiento del dios del Olimpo griego, y había una pluralidad de estatuillas también y proscripciones al culto judío. Los macabeos luchan por erradicar el politeísmo y volver a instaurar el culto judío. El tercer mandamiento tenemos: no tomar el nombre del Señor en vano. Esto, por supuesto, también es una pauta rectora de conducta ética que nos va a llevar a no utilizar de manera artera, de manera despreocupada o de manera ligera también el nombre de Dios. No comprometernos a hacer algo cuando secretamente tenemos otras intenciones y lo hacemos en público en el nombre de Dios. Acá también podemos encontrar un ejemplo histórico de que la gente que atacaba o que era enemiga de los judíos no quería romper con esta enseñanza y demostraba una prédica completamente distinta. El ejemplo histórico que podemos citar acá es el de los judíos marranos en España, quienes principalmente a partir del siglo XV y el siglo XVI, incluso antes de la expulsión de los judíos en 1492 de España, eran perseguidos y obligados a cambiar de religión. Muchos se negaban y por eso, digamos, eran perseguidos hasta ser completamente expulsados o erradicados de ciertos lugares, de ciertas zonas de España. Otros terminaban convirtiéndose por la presión que sufrían de parte del entorno, y otros se convertían directamente para salvar su vida. Su vida estaba en peligro siendo judíos, optaban por la conversión para salvar su vida, su integridad física y la de su familia. Ahora, ¿por qué les decimos judíos marranos si supuestamente se convirtieron? Pues bien, porque habían asumido la práctica cristiana en la superficie, pero de manera secreta, en la intimidad de sus hogares, ocultos en algún sótano o en algún páramo, seguían practicando el judaísmo. Esta circunstancia fue notada por los rabinos o por los líderes espirituales de la época también, y decían que estaba justificado convertirse si era para autopreservarse físicamente, en tanto en cuanto uno en su conciencia, o sea en el fuero íntimo, siguiera siendo judío. Pasemos entonces al siguiente mandamiento, que es santificar, observar, respetar el Shabbat, el día del descanso, según la traducción que podamos tener.
Bueno, este mandamiento es muy importante para el pueblo judío. De hecho, hay ciertos pensadores que indican que fue el Shabbat quien lo mantuvo unido a pesar de todas las adversidades, porque fue una práctica constante y nunca interrumpida, que consiste en tomarse el día de descanso, en interrumpir lo que cotidianamente hacemos y laboralmente hacemos, para dedicar un día al descanso, a la meditación, a la reflexión, a estar en contacto con la creación desde otro ángulo. No desde el ángulo laboral productivo, sino desde el ángulo del descanso y, bueno, del repaso espiritual, de introspección y cualquier ejercicio, ¿no?, que uno pueda hacer. ¿Cómo vemos que no se respeta este mandamiento en su contracara y más bien en el contrario se predican cosas opuestas y no se le deja al judío respetar el Shabbat? Pues bueno, vemos que en muchas ocasiones terroristas islamistas en Israel han elegido precisamente cometer sus atentados en Shabbat porque saben que es el momento en donde van a encontrar a las familias reunidas en una actitud de descanso o de celebración, lo cual ya les indica de por sí que al entrar a una casa van a lograr una pluralidad de víctimas para atacar. Y sin irnos más lejos, tenemos el ejemplo de todos los viernes desde hace unas 7 o 8 semanas, que es el grupo terrorista Hamas que gobierna la Franja de Gaza, convocando todos los viernes a la Marcha del Retorno, que consiste en enviar terroristas o gente afín al grupo terrorista que gobierna esa zona, mandarlos a la frontera con Israel a generar disturbios, a lanzar objetos contundentes contra los soldados que cuidan la frontera y así no permitir que el pueblo judío entre al Shabbat en paz, sino que tenga que estar pendiente de defender su frontera, sin no permitir una inundación puertas adentro de esta gente violenta. Quinto mandamiento es honrar a los padres. Como bien dijimos, observamos en la charla anterior, no dice necesariamente amar, sí dice honrar, esto es acompañar a los padres, estar atentos a sus necesidades, ser respetuosos de sus iniciativas y demás. Desde ya que un punto de quiebre de los que han sido enemigos judíos siempre ha sido no impedir que se cumpla este mandamiento, que si uno sigue a los sabios y ve el lugar que ocupa, puede entender que es un mandamiento clave y central, porque al ser el quinto mandamiento, está en la base de la primera tabla de la ley, es decir, que es como una base, un sostén sobre el cual se edifican todos los otros. Y bueno, los sabios opinan, discuten que si no se honra al padre y a la madre, no se podría cumplir con los demás. Es decir, honrar no al padre biológico, sino al padre de toda la creación que vendría a ser Dios. Justamente por eso, honrando al padre y a la madre, se simboliza honrar también al padre de la creación y al padre de todos nosotros. Dijimos entonces que este mandamiento no era cumplido, no se permitía ser cumplido por los enemigos de Israel, y acá también tenemos ejemplos históricos bastante diversos. Desde ejemplos en el siglo XIX, por ejemplo, donde el zar Nicolás I de Rusia atacaba comunidades judías de una forma bastante singular. Mandaba a su agente a secuestrar niños judíos de 8 a 12 años y los obligaba a enlistarse en el ejército ruso, y generalmente esa conscripción tenía que durar por lo menos 25 años. Entonces una madre y un padre judíos dejaban de ver a su hijo cuando tenía 8 años y probablemente no lo iba a ver nunca más en la vida, porque uno de los objetivos de llevárselos tan jóvenes a integrar las filas del ejército ruso no solamente era militar, sino era hacer lo que se desprenda de la cultura judía, se integre, ¿no?, a la ideología que difundía Rusia en ese momento, y también eventualmente eran bautizados muchos de ellos.
Otro ejemplo histórico lo tenemos también con los nazis ya en el siglo XX, en donde se separaban padres y niños, y los niños iban a la cámara de gas por un lado, los padres iban a la cámara de gas u otros campos de concentración por otro lado. Y también hay otro ejemplo que se sitúa en el siglo XV o siglo XVI, que es el de la casa de los catecúmenos, en donde niños judíos eran secuestrados de su familia, se los encerraba durante 40, se los bautizaba en secreto, gente que predicaba el cristianismo, no necesariamente era una autoridad, podía ser una señora que cuidaba a los niños mientras los padres no estaban, se los bautizaba en secreto, se los secuestraba, se los encerraba en la casa de los catecúmenos por 40 días, y se les realizaba un lavado de cerebro bastante importante a niños pequeños, algunos de ellos no cumplían los 10 años, otros ya podían ser adolescentes, después de lo cual se les ofrecía el bautismo, y si aceptaban ser bautizados o convertidos al cristianismo, se los reubicaba en otra familia cristiana o bajo otra autoridad. Caso nuevamente en el cual su familia judía nunca volvió a saber de él. El sexto mandamiento es bastante cristalino, ¿no? Dice: no matarás, y bueno, es una invitación a vivir de manera civilizada y respetando mutuamente las voluntades de cada uno. Es no asesinar, no quitarle la vida a otra persona y tratar entre nosotros como personas y no como bestias salvajes. Desde ya, bueno, si tenemos que citar ejemplos históricos, en muchos casos hubo matanzas, como los romanos protagonizaron contra los judíos cuando destruyeron el segundo templo de Jerusalén en el año 70, o la masacre más cercana que tenemos en el siglo XX, ¿no? Donde se ve que, contrario a lo que predica el mandamiento, estos opositores predicaban exactamente lo contrario, que era directamente ir y matar al judío. El séptimo es: no cometerás adulterio, donde también, digamos, se analiza la relación de pareja desde una perspectiva moral, tratando de salvaguardar la propia pareja y no quebrantar la pareja ajena, ¿no? Y bueno, acá tenemos que decir que también es un mandamiento violado, no obedecido o predicado en contra por aquellos que se han enfrentado a Israel a lo largo de la historia. En este caso también podemos citar nuevamente al ejército romano, en el cual, por supuesto, después de una conquista, no solamente se mataban hombres, sino que se violaban mujeres. Y bueno, de manera de sostener también este mandamiento como contracara, tenemos hoy en día el ejército israelí, en el cual está, por supuesto, prohibido abusar de cualquier persona, sea hombre o mujer. El octavo mandamiento es: no robarás. Es una declaración en favor del derecho de propiedad, en donde cada cual conserve lo que ha producido, lo que le pertenece o lo que ha adquirido en una transacción comercial o lo que ha ganado de alguna manera, y respete a su vez la propiedad ajena. Algunos sabios también lo extienden en el sentido de que implica de no robar personas, una práctica que también se daba, por supuesto, en aquella época. Entonces tenemos no robar propiedad y no robar personas. En cuanto a no robar personas, ya hemos visto ejemplos en los anteriores mandamientos, ¿no? De niños secuestrados de sus familias. Y bueno, en cuanto a no robar propiedad, también tenemos ejemplos históricos de las violaciones de estos mandamientos. La propia conquista romana del templo de Jerusalén terminó con el robo de la menorá, el candelabro de oro judío que adornaba y simbolizaba el templo. Ejemplos más modernos tenemos también robo de oro y joyas de judíos por parte de los nazis, o en el siglo XX la confiscación y el robo de muchísimas propiedades de judíos árabes que vivían en países árabes, pero que esos gobiernos decidieron quitarles lo suyo en represalia por la declaración de independencia del Estado de Israel.
Nos vamos acercando entonces al final. Tenemos el noveno, que es no prestar falso testimonio, que por supuesto, como ya lo vimos, es no calumniar, no mentir sobre las otras personas, no decir que son de una manera cuando en realidad son de otra, ni decir que hacen tal cosa cuando es mentira y realmente no lo hacen. La prédica contraria a esto también lo encontramos en ejemplos históricos y viene con la teoría del chivo expiatorio, ¿no? El señalar al judío como el culpable de todos los males de una sociedad para justificar su exterminio o persecución y así purgar los males. Eso lo tenemos en la Edad Media, donde se decía que se levantaban testimonios falsos contra judíos, se decía que secuestraban a niños cristianos para, con su sangre, preparar el pan de la Pascua judía. Lo hicieron los nazis también, previo a la Segunda Guerra Mundial, diciendo que los judíos eran los culpables del fracaso alemán en la Primera Guerra Mundial, eran los culpables de haberlo fundido económicamente y demás. También se hizo en Francia con el caso Dreyfus, el caso de un capitán del ejército francés que era de origen judío, en el cual se lo calumnió diciendo que era culpable de una conspiración para venderle información a potencias extranjeras para que pudieran atacar Francia. Y bueno, a partir de ese testimonio falso contra Dreyfus, derivó en una persecución contra los judíos en general. O sea, como si colectivamente fuesen culpables. Por supuesto, pues Dreyfus se probó inocente y no fue culpado. Y bueno, por último tenemos el mandamiento de no codiciarás, que implica básicamente no envidiar o no querer tener lo que los demás tienen y que ellos dejen de tenerlo. Y en este caso también tenemos que citar lo que se viene haciendo desde los grupos ideológicos terroristas islamistas en contra de Israel, que modificar línea por línea la historia de manera de pintar a los sionistas, a los judíos como invasores de su propia tierra, intentar quedarse con su historia y asumir incluso los propios personajes históricos, llegando a decir que Jesús era palestino, que el rey David también creía en Alá o demás revisionismos históricos que en definitiva muestran que hay una codicia o un intento por lo menos de apoderarse de lo ajeno. Habiendo hecho este repaso, a nosotros como comunidad y por supuesto a todos aquellos con los cuales compartimos valores, como la sociedad en general, occidental, judeo-cristiana, no nos queda más que insistir por supuesto en los verdaderos mandamientos y en sostener la moralidad que de ellos se puede derivar, que es no matarnos entre nosotros, no robarnos entre nosotros, no codiciarnos, no envidiarnos y por supuesto juntos trabajar independientemente de las religiones que se prediquen, sí encontrar un punto en común, no racional, para trabajar en conjunto y tratarnos como personas y no como objetos o como bestias y así, bueno, seguir edificando, ¿no?, el mundo en el cual nos toca vivir. Muchas gracias.